Me llamo Dalia Carrian. Tengo 36 años, soy jueza federal, y hasta esa mañana, mi familia pensaba que era asistente legal en algún lugar de Oregón. Nunca preguntaron. Nunca les importó lo suficiente como para preguntar. Ese día, me senté en silencio al fondo de una sala de tribunal de techos altos en Raleigh, Carolina del Norte. Olía a madera barnizada y a café rancio, y cada pisada resonaba como si perteneciera a alguien más importante que yo. El equipo de la fiscalía preparaba su caso. Mis padres estaban sentados en la primera fila, con la espalda recta, susurrando con confianza sobre cómo Sloan se libraría de esta. Que todo era solo un malentendido técnico. Que su chica de oro saldría indemne una vez más. Ni siquiera sabían que yo estaba en la sala. No me vieron cuando pasé por seguridad ni cuando entré detrás de un grupo de reporteros novatos. Llevaba un sencillo traje de color carbón y mantenía la cabeza gacha, pasando desapercibida como siempre lo había hecho. El juicio comenzó y, en menos de una hora, ya se estaba desmoronando. No para Sloan, sino para el tribunal. Complicaciones jurisdiccionales, implicaciones federales, fraude financiero interestatal que excedía la autoridad del juez que presidía. Una conversación discreta detrás del estrado, un receso y, entonces, el momento. El juez Kalewa se aclaró la garganta, con la voz repentinamente apagada. Este tribunal ya no puede proceder bajo la jurisdicción actual, dijo. Solicitamos asistencia inmediata. Se giró y me miró directamente. Jueza Carrian, dijo, ¿podría, por favor, ocupar el estrado? Me puse de pie. Todos los ojos me siguieron. Mi madre ahogó un grito. Mi padre parpadeó como si hubiera visto un fantasma. La boca de Sloan se abrió, pero no emitió ningún sonido. Sí, su señoría, dije, con una calma absoluta. Y así, sin más, la hija a la que una vez llamaron invisible caminó hacia el frente de la sala, más allá de los titulares, más allá de las mentiras, más allá de todo lo que creían saber, y ocupó el lugar que le correspondía. Antes de que escuchen toda la historia detrás de ese momento. Si alguna vez te han abandonado, herido por tu propia familia, y aún así te han obligado a sonreír, deja un comentario. No cuento esto para quejarme, sino porque quizás, en algún lugar, sentiste lo que yo sentí. Ahora, permítanme llevarlos a donde todo comenzó realmente. Tenía 12 años la primera vez que entendí que era invisible. Era la primavera del último año de instituto de Sloan. Acababa de ganar la beca del gobernador, algo raro y prestigioso, y mis padres le organizaron una fiesta en el jardín como si acabara de curar el cáncer. Globos, catering, guirnaldas de luces. Incluso alquilaron una carpa blanca por si llovía. Esa misma semana, yo había ganado un concurso regional de oratoria en el club de debate de secundaria. Imprimí yo misma mi certificado y lo pegué en la nevera, justo encima de la lista de la compra. A la mañana siguiente, ya no estaba. Mi madre lo había sustituido por una invitación para el brunch de celebración de Sloan. Cuando le pregunté por él, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Oh, cariño, dijo. Eso es encantador, pero el logro de Sloan es un honor a nivel estatal. No confundamos las cosas. Siempre fue así. Sloan brillaba y se esperaba que yo permaneciera en la penumbra. Ella era más ruidosa, más resplandeciente y más fácil de entender. El tipo de hija que parecía un futuro titular, mientras que yo, torpe, observadora, demasiado callada, siempre estaba bajo la luz equivocada. Leía libros de derecho constitucional antes de dormir y hacía diagramas de flujo para relajarme. Una vez, en 8º grado, intenté explicar el concepto de precedente judicial en la cena. Mi padre se rió y me preguntó si iba a empezar a cobrar a la gente por conferencias no solicitadas. Sloan se rió tontamente y dijo, Dios, Dalia, ¿te escuchas a ti misma? Nunca se dieron cuenta, pero después de eso dejé de hablar mucho. En el instituto, Sloan se convirtió en un nombre nacional en el mundo de las startups estudiantiles. Creó una aplicación que rastreaba la reducción de residuos en los campus y, de alguna manera, lo convirtió en una charla TEDx y 3 becas. Yo me uní al equipo de juicios simulados del instituto y lo capitaneé en mi penúltimo año. Salimos invictos. Ni una sola conversación en la cena lo reconoció. Mi único santuario estaba en el aula 214,
la clase del señor Shepherd. Enseñaba gobierno de Estados Unidos con una especie de reverencia, como si la Constitución fuera un texto sagrado y la lógica una forma de oración. Una tarde, después de quedarme a limpiar la pizarra, me miró y dijo: «Piensas como una litigante, Dahlia. No porque seas ruidosa, sino porque te das cuenta de todo lo que los demás no ven». Me dio una copia con las esquinas dobladas de La trompeta de Gedeón. Lo leí en 2 noches y, después de eso, no dejé de soñar. La universidad fue mi vía de escape. Conseguí una beca completa para la UNC Chapel Hill y nunca miré atrás. No fui a casa por acción de gracias. No les dije que estaba solicitando plaza en la Facultad de Derecho de Yale. Cuando llegó la carta de aceptación, la doblé y la guardé en mi diario y salí a caminar bajo la lluvia. Quería gritar para celebrarlo, pero no tenía a nadie a quien contárselo. Meraye, mi compañera de cuarto, fue la primera persona que realmente dijo las palabras en voz alta. «Eres brillante», me dijo, mirando la pizarra que yo había llenado con resúmenes de casos. «Es aterrador, pero también, no sé, algo hermoso». Nos volvimos inseparables. Le conté todo sobre Sloan, las fiestas, los silencios. Escuchaba como si importara, y eso, en sí mismo, lo cambió todo. La facultad de Derecho fue brutal, pero yo prosperé en el silencio. Llegaron las pasantías judiciales. Una beca federal en DC me llevó a un nombramiento discreto como jueza de circuito en una división especializada en fraude interestatal a los 34 años. Mi nombre no era público. Mi tribunal no publicaba fotografías. El trabajo era confidencial, lo suficientemente delicado como para que ni siquiera algunos amigos conocieran todo el alcance. Eso me convenía, porque en Charlotte, mi familia todavía pensaba que trabajaba como investigadora legal. Mi madre una vez se lo describió a su amiga en la iglesia como ayudar a los abogados a archivar cosas. La dejé. Después de todo, ¿qué más daba? El único aplauso que realmente me importó siempre vino de una sala diferente. Un tribunal. Uno que me había ganado por mi cuenta. Y, sin embargo, una parte de mí todavía deseaba que preguntaran. Solo una vez. Solo lo suficiente para demostrar que no había desaparecido por completo. Hace 2 años, Sloan me llamó de la nada. Era la primera vez que oía su voz en más de 1 año. Estaba en mi despacho revisando un expediente sellado cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Lo miré fijamente durante 10 segundos antes de responder. «Dahlia», dijo alegremente, como si nada hubiera pasado. «Necesito un favor». Por supuesto que lo necesitaba. Había fundado una empresa de tecnología financiera, algo sobre algoritmos de inversión ética. Había ganado terreno, recaudado millones y la había colocado en alguna lista de 30 menores de 30. Nuestros padres enmarcaron la portada de la revista. Me enteré cuando Meraye me envió una captura de pantalla con el pie de foto: «Todavía se hace llamar genio, ¿eh?». Ahora, Sloan necesitaba ayuda para revisar algunos documentos legales. «Solo un vistazo rápido», dijo. «Siempre se te han dado bien esas cosas». No le recordé que yo era una jueza federal en activo. No la corregí cuando lo llamó mi hobby legal. En cambio, acepté porque tenía curiosidad y porque, tontamente, una parte de mí todavía quería que me viera. Me envió un montón de contratos. Estaban plagados de inconsistencias, lagunas que podrían haber hundido su ronda de financiación. Pasé 3 fines de semana revisándolos, cotejando códigos de cumplimiento federal y anotando cada fallo crítico. Le envié un memorando de 15 páginas. No respondió. Una semana después, vi un videoclip de su presentación ante la junta directiva. Se paró frente a los inversores, sonriendo brillantemente, y dijo: «Detecté algunos problemas estructurales en los contratos. Supongo que mis instintos se activaron». Vi los aplausos. La vi brillar y no sentí nada más que hielo. No esperaba crédito público, pero sí esperaba un mensaje de texto, una llamada, algo. En cambio, lo publicó en LinkedIn: «Confía en tu instinto, especialmente cuando hay mucho en juego». Mis padres inundaron los comentarios con emojis de fuego y reacciones de «muy orgullosos de ti». Mi padre me envió un correo electrónico al día siguiente con un enlace. Asunto: ¿ves lo que está haciendo tu hermana? Sin mensaje, sin un «¿cómo estás?».
Solo un hipervínculo a su éxito. No respondí. No mencioné el memorando. No les dije que me habían nombrado para supervisar parte de un grupo de trabajo federal sobre fraude financiero, o que me habían citado en 3 revistas jurídicas en el último año. Nada de eso habría importado de todos modos, no a personas que nunca habían visto valor en nada que no pudieran presumir en las cenas. Pero lo peor llegó 6 meses después. Oí rumores a través de canales judiciales de que la empresa de Sloan estaba bajo investigación. Alertas de la SEC, ganancias infladas, informes engañosos para los inversores. Su startup ética era, irónicamente, un castillo de naipes. Al principio, no dije nada. Mantuve un perfil bajo, centrada en mi lista de casos. Entonces, recibí un expediente sellado, una visión preliminar de la jurisdicción, con el nombre Sloan Thatcher, en negrita en la primera página. Se me revolvió el estómago. Me recusé inmediatamente. Presenté el formulario de conflicto de intereses y envié una nota privada a mi juez principal explicándolo todo. Esperaba que me apartaran del caso por completo. Pero en cambio, me pusieron en espera como jueza consultora por si el caso requería supervisión federal. Era una práctica habitual. Pero en este caso, se sentía como una bomba de relojería a punto de estallar. Pasaron las semanas. El caso avanzó bajo la jurisdicción estatal. Mi nombre no apareció en ningún registro público hasta que todo se vino abajo. Una brecha jurisdiccional. Se invocaron los estatutos federales sobre fraude. El juez que presidía se estancó. Mi teléfono sonó. Puede que tenga que intervenir, dijo el secretario en voz baja. Y así, sin más, supe que mi familia estaba a punto de descubrir exactamente en quién me había convertido. Y no les debía absolutamente nada. El Palacio de Justicia de Raleigh era austero y frío, todo piedra, cristal y acero, un lugar construido para ser inquebrantable. Aquella mañana, el sol apenas se filtraba por las ventanas tintadas mientras pasaba por seguridad sin dudar. Sin toga, sin personal. Solo yo, un sencillo traje de color carbón y una credencial que abría puertas que la mayoría de la gente no sabía que existían. No entré por la puerta principal. Los jueces consultores somos discretos. No llamamos la atención a menos que sea necesario. Se me instruyó que observara desde la galería trasera y solo interviniera si los problemas jurisdiccionales alcanzaban un punto crítico. Era raro, casi nunca sucedía. Pero esa mañana, sucedió. Sloan se sentó en la mesa de la defensa, flanqueada por 2 abogados con trajes caros. Su pelo estaba perfectamente peinado, su postura serena. Para el ojo inexperto, parecía segura. Pero yo vi el tic en sus dedos, la tensión en su mandíbula. Sabía que el cerco se estaba cerrando. Mis padres estaban sentados directamente detrás de ella. Mi madre se aferraba a un collar de perlas que no combinaba del todo con su blusa. Mi padre estaba sentado rígido, asintiendo ocasionalmente como si todavía creyera que todo esto estaba por debajo de ellos. No me habían visto. Cuando una reportera local le preguntó a mi madre sobre el caso, sonrió como si todo fuera un malentendido. Sloan es nuestro orgullo, dijo. ¿Nuestra hija menor? Bueno, ella es más reservada. No está realmente hecha para este tipo de presión. No me inmuté. La fiscalía expuso las pruebas en un orden escalofriante. Informes financieros falsos, métricas de ingresos manipuladas. Grabaciones privadas de Sloan prometiendo rendimientos extravagantes a los inversores. Uno de los miembros del jurado retrocedió visiblemente. Entonces sucedió. El fiscal principal presentó nuevas pruebas, correos electrónicos que cruzaban fronteras estatales e implicaban transferencias electrónicas que activaban estatutos federales. El semblante del juez Calewa cambió. Convocó un receso. En el pasillo, lo oí hablar por teléfono con el juez principal. Esto supera mi autoridad, dijo. Estamos en territorio federal. Necesito autorización para solicitar al juez de reserva. El secretario apareció minutos después. Es su turno, dijo en voz baja. Cuando el tribunal se reanudó, la sala estaba tensa, los reporteros susurraban. Mis padres se inclinaron hacia adelante, alerta. El juez Calewa se puso de pie.
Este caso ahora cae bajo jurisdicción federal, anunció. Invocamos la presencia de una jueza consultora previamente autorizada para este circuito. Luego se volvió hacia la parte de atrás. Jueza Carrián, ¿podría, por favor, ocupar el estrado? Una ola de silencio aplastó la sala. Me levanté. Mis tacones resonaron contra el suelo de baldosas con un ritmo preciso y sin prisas. Mi madre se giró en su asiento. La boca de mi padre se entreabrió ligeramente. Sus ojos se entrecerraron con algo entre la incredulidad y el reconocimiento. Sloan palideció. Me acerqué al estrado. Sí, su señoría, dije con calma. Todos en pie, anunció el alguacil, con voz firme. El tribunal se puso en pie por mí. Ocupé mi asiento detrás del escritorio elevado, el mundo inclinándose hacia un nuevo eje. El expediente ante mí era familiar. El caso que había seguido en silencio desde las sombras. Ahora era mío para adjudicarlo públicamente. Este tribunal procede ahora bajo jurisdicción federal, declaré. Todas las mociones anteriores serán revisadas. Que conste en acta la transición. La fiscalía continuó con renovada fuerza. La defensa se tambaleó, claramente no preparada para el cambio. Dictaminé con claridad, sin vacilación, cada objeción abordada, cada referencia al Código Federal entregada con precisión. Sloan no me miró al principio, pero durante el segundo receso, me encontró en el pasillo. Su voz era aguda, casi desesperada. Dalia, ¿cómo pudiste hacerme esto? La miré a los ojos, fríos e inquebrantables. No te estoy haciendo nada, dije. Tú construiste esta mentira, y ahora se está desmoronando. Se acercó más. Se supone que eres mi hermana. No, dije. Se suponía que tú eras la mía. Detrás de ella, se acercó nuestra madre. Su voz era frágil, aguda. Dalia, por favor. No entiendes lo que esto le hará a nuestra familia. La miré directamente a los ojos. Nunca te preocupaste por la familia cuando me borraste. No dijo nada. Mi padre se quedó a distancia, en silencio, observando por primera vez, viéndome de verdad. El veredicto llegó más rápido de lo esperado. 3 días, eso fue todo lo que tomó. El jurado deliberó durante apenas 6 horas antes de regresar, con expresiones sombrías, evitando la mirada de Sloan. Me senté en el estrado, con la toga impecable, el mazo descansando silenciosamente a mi lado. La sala parecía contener la respiración. En el cargo de fraude de valores, leyó el presidente del jurado, declaramos a la acusada culpable. Sloan no se inmutó, no exteriormente, pero vi su garganta moverse una vez, como si estuviera tragándose la última de sus ilusiones. En el cargo de fraude electrónico, culpable. Mi madre emitió un pequeño sonido ahogado. En el cargo de conspiración para estafar a los inversores, culpable. Mi padre se quedó como una piedra. Sloan giró la cabeza ligeramente, lo justo para mirarme. No con rabia, no con vergüenza, solo con incredulidad. Como si en algún lugar de su interior, todavía creyera que era intocable. Pero a la ley no le importan los roles familiares. Solo le importan los hechos. Leí la sentencia según lo prescrito por el estatuto. Pena mínima, sin fianza, pendiente de apelación, un traslado a un centro de detención federal. Mi voz era uniforme, mesurada, implacable en su neutralidad. Cuando se levantó la sesión, las cámaras se abalanzaron. Los reporteros gritaban preguntas, los flashes estaban por todas partes, pero no los miré. Regresé a mi despacho sola, cerré la puerta, dejé que el silencio se asentara como una bomba. 5 minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz. Mi madre. Su voz temblaba a través del altavoz. Dalia, no lo sabíamos. No nos dimos cuenta. Lo sentimos. Lo borré antes de que terminara. No por crueldad, por claridad. Tuvieron décadas para preguntarme quién era, qué estaba construyendo, en quién me había convertido. Nunca les importó saberlo hasta que estuve sentada por encima de ellos. Más tarde esa noche, me encontré con Meraí en un pequeño bar de jazz cerca de South Street. Levantó su copa antes de que yo me sentara.
Por la jueza Carrián, dijo con una sonrisa. Maldita sea, rompiste toda la ilusión de un solo golpe. No sonreí. Todavía no. No se trataba de romper, dije. Se trataba de salir de la sombra en la que me dejaron. Ella asintió. Entonces, ¿ahora qué? Miré alrededor de la sala. Nadie sabía quién era yo aquí. Ni fotógrafos, ni susurros, solo una mujer en un bar tranquilo, finalmente libre de perseguir aplausos que nunca importaron. Construiré algo mejor, dije. Meraí se reclinó, satisfecha. Esa es la versión de ti que nunca vieron venir. Nos sentamos en silencio, dejando que la música llenara el espacio donde antes solían estar las viejas heridas. En las semanas siguientes, rechacé todas las solicitudes de entrevista. No emití ninguna declaración. Dejé que los titulares siguieran su curso, jueza revelada como hermana de CEO tecnológica condenada. El caso Carrián desata un debate ético. Pero no los leí. No necesitaba su validación. Ya había hecho las paces con el único juicio que realmente importaba, el mío. Entonces, un viernes por la tarde, recibí una carta escrita a mano del señor Shepherd. El sobre estaba descolorido en los bordes, la escritura todavía nítida. Dalia, vi el juicio. Reconocí tu voz en el momento en que te pronunciaste sobre esa primera objeción. Siempre lo tuviste dentro. Un poder silencioso. Una justicia que no grita. Estoy orgulloso más de lo que puedo expresar. Todavía guardo esa vieja pizarra en mi garaje. Sostuve la carta entre mis manos durante mucho tiempo. Y entonces lloré, no por lo que se había perdido, sino por lo que finalmente, irrevocablemente, se había encontrado. No reconocimiento, no venganza, sino liberación. Pasó un año. El caso se desvaneció de los titulares, reemplazado por escándalos más nuevos, CEOs más jóvenes, un caos más ruidoso. Pero para mí, todo había cambiado. En silencio, irrevocablemente, comencé a ser mentora. Empezó con una única estudiante de Derecho, Nia, de 23 años, brillante, aterrorizada de su propia voz. Me recordaba a mí misma. La ayudé a dar forma a su primer argumento. Tropezó con él. Luego clavó el segundo. Para el tercero, se erguía más alta. La voz se corrió. Pronto, había 7 mujeres en mi despacho cada 2 viernes. Mujeres que habían sido pasadas por alto, subestimadas, a las que se les había dicho que sonrieran más o que fueran realistas. No les enseñé a ser más ruidosas. Les enseñé a ser precisas, estratégicas, inquebrantables. No hablamos de Sloan. Estaba cumpliendo su condena en Virginia Occidental. Mínima seguridad. Leía las actualizaciones trimestrales como un informe meteorológico, impersonal, distante. No sentía triunfo, solo distancia. Como ver un barco desaparecer en la niebla. Mis padres intentaron contactarme 3 veces más. Una carta, una tarjeta de Navidad, un mensaje de voz. Nunca respondí. Algunas fracturas no necesitan ser reparadas. Necesitan permanecer rotas para proteger lo que finalmente está completo. En el aniversario del veredicto, caminé sola por los pasillos del Palacio de Justicia. El lugar estaba en silencio. Viernes después del horario de oficina, ascensores vacíos, pasos que resonaban. Me detuve frente a la sala de Tribunal 3, la sala donde todo había cambiado. Entonces lo oí, una voz suave detrás de mí. Jueza Carrián. Me giré. Una chica de no más de 16 años estaba de pie nerviosamente con un blazer escolar. Su profesora rondaba cerca. Vi su nombre en la placa, dijo. Usted es la que. Asentí antes de que terminara. Sí, soy yo. Se mordió el labio. Quiero ser jueza algún día, pero la gente dice que soy demasiado callada. Sonreí suavemente. Deja que hablen, dije, y tú sigue construyendo. Sus ojos se iluminaron. Mientras se alejaba, me quedé allí un momento más. No hay desfiles para mujeres como yo, ni estatuas, solo la silenciosa satisfacción de no desaparecer, de convertir el silencio en ley, las sombras en cimientos. Una vez me llamaron invisible, pero ahora,
Cuando hablo, las salas se ponen en pie.